Hola, buenas tardes a todos. Soy Pedro, profesor de Informática y Nuevas Tecnologías, y hoy en esta cuarta sesión vamos a seguir con el Excel. En la sesión anterior vimos una pequeña introducción a las hojas de cálculo y estuvimos viendo en el menú de inicio las opciones, por ejemplo, de portapapeles, las de fuente y de alineación. Hoy vamos a ver números, estilos, celdas y, si nos da tiempo, a modificar. Primero de todo vamos a entrar en internet y vamos a coger una tabla para insertarla en nuestra hoja Excel. Esto simplemente nos vamos a buscar, por ejemplo, esta tabla completa de eventos y vamos a seleccionar los elementos, y de aquí, desde el primer rótulo, y vamos seleccionando elementos para luego insertarlos en nuestra hoja de cálculo. Cuando ya lo tenemos marcado así en azul, podemos darle al botón derecho y vamos a copiar. Ya nos vamos a la hoja Excel y aquí le damos a pegar. Vemos que en pegar tenemos varias opciones: mantener el formato de origen, es decir, con el formato que tiene esa hoja de cálculo, ya vemos las divisiones que tiene y demás, o simplemente coincidir con el formato de destino, que directamente lo dejamos sin ningún tipo de formato. ¿Veis? Ya lo hemos copiado. Ahora, para ajustar estos rótulos, simplemente nos vamos al espacio que hay entre las dos columnas y le hacemos doble clic cuando el icono está como lo vemos ahora, en doble flecha. Damos a doble clic y veis que se ajusta para que quepa exactamente el texto en esa columna. Lo mismo hacemos con esta otra y con esta otra. Veis que se ajusta automáticamente a los carteles que tenemos arriba. ¿Veis? Grasas, carbohidratos, proteínas, calorías. Se ajusta todo a ese formato. Vemos que algunos números aparecen desajustados. Esto simplemente lo podemos alinear, por ejemplo, a la derecha, y ya lo tendríamos todo alineado, bien alineado. En cuanto al formato, en cuanto al número, aquí podemos elegir el tipo que queremos. Por ejemplo, tenemos el tipo general, el tipo número, el tipo moneda, contabilidad, ya con euros, de fecha larga, hora, porcentaje, fracción. Así lo que necesitamos, notación científica, si es un texto. Si tuviéramos decimales, aquí podríamos ajustar, aumentar decimales aquí o disminuir decimales aquí. ¿Veis? Aquí o aquí el estilo millares que queremos, si es un tanto por ciento, que aparezca y como tanto por ciento, o que elegimos el tipo de moneda que queramos. En este caso tenemos el euro, tenemos la libra o tenemos el dólar, lo que necesitemos. Eso en cuanto al número. Vemos todas las propiedades que tiene, de alineación, de fuente, de borde, de relleno, que esto ya lo vimos en la anterior sesión. Vamos a ver en estilos el formato condicional. ¿Qué significa esto? Primero de todo tenemos que tener un rango seleccionado. Vamos a seleccionar este rango. ¿Veis? Ya tengo seleccionado. Ya le voy a aplicar un formato condicional. Aquí vamos a establecer las reglas para ese formato. Por ejemplo, vamos a establecer que nos muestre los valores que son mayores de 100. Entonces nos vamos a resaltar reglas y ponemos es mayor que. Y una vez que tenemos el rango seleccionado, vamos a aplicarle un valor, por ejemplo 100, y que se rellene estos valores que están superiores a 100,
que se rellenen con un color determinado. Podemos elegir varios. Por ejemplo, podemos elegir relleno verde con texto oscuro y veis cómo queda directamente. Nos muestra lo que son valores, los valores que son mayores que 100 nos los muestra con celdas que tienen un fondo verde. Vamos a aceptar y ya quedan así. ¿Veis? Es el formato condicional en el que podemos establecer reglas que queramos, es mayor que, es menor que, esté entre unos determinados valores o que sea igual a algo, o que si esas celdas contienen un texto, qué texto contiene cada celda en función de lo que seleccionemos, una fecha o duplicar valores. ¿Veis? Ahora vamos a ver, por ejemplo, reglas superiores e inferiores, las 10 superiores, para que nos muestre solo las 10 superiores. Veis que aquí tenemos 15 filas, porque el primero son los rótulos de cada cosa, lo que es cada cosa, tenemos 14 y nos va a mostrar las 10 que sean mayores. ¿Lo veis? Los mayores valores nos muestra los 10 primeros. Seguimos con el formato condicional, por ejemplo, podemos buscar barras de datos en función del mayor valor, en este caso que es 375, se ajusta la barra a las barras sobre ese valor. Por ejemplo, aquí tenemos 12, aplicamos la barra y veis el 295 es más largo porque se ajusta al 375, pero el 12 es una barra muy pequeña. Eso en cuanto a la barra de datos, las escalas de color. Por ejemplo, para aplicar en función de los valores qué color vamos a darle. Por ejemplo, aquí esto se nos muestra en verde, que es el de máximo valor. Podemos elegir un conjunto de iconos que sobre el máximo valor, perdona, pero no he seleccionado el rango, ya no seleccionar el rango, solo me lo ha aplicado una celda. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta seleccionar el rango que queremos aplicar para ese conjunto de valores. Por ejemplo, aquí veis que tengo que los que tienen valores más altos se representan con una cruz, con una flecha verde. Los que tienen valores medios se representan con una flecha que va en horizontal y es de color amarillo, y los valores que van que son menores se representan con una flecha roja hacia abajo. Veis que puedo seleccionar el tipo de icono que yo quiero, un triángulo, un rectángulo, una flecha que apuntan a diferentes direcciones o formas, o incluso iconos, ¿veis? Que representan los valores más altos, los valores medios y los valores más bajos, incluso con estrellas, ¿veis? Que van representando los valores, las estrellas, y están rellenas del color amarillo, son los valores más altos, y así sucesivamente. Al formato de la tabla, pues aquí podemos seleccionamos una tabla entera y le damos un formato que queramos. ¿Veis? Este formato nos dice dónde están los datos de la tabla, que la tabla tiene encabezados, y en función de eso, veis que nos ha elegido un formato en que están intercalados valores, unos están coloreados en naranja, otros en blanco, y así sucesivamente. Esto sería el dar formato a la tabla. Los estilos de celda, aquí podemos ver, primero vamos a seleccionar otro rango, este por ejemplo, en estilos de celda vamos a poner el estilo normal, el estilo buena, el estilo incorrecto, el estilo neutral. Vamos a poner el estilo neutral, vamos a dar un formato condicional
ejemplo, que sea mayor de 6. Ahí viendo que aquí los estilos de celda aquí nos está marcando el formato condicional, lo que son mayores de 6. Y los que son menores nos representa en el color amarillo. Bueno, luego tenemos, en cuanto a celdas, podemos insertar celdas. Por ejemplo, insertar filas de tabla encima. Vemos que nos inserta una tabla encima de donde estábamos. O insertar columnas de la tabla a la izquierda. ¿Veis? Que la inserta a la izquierda. Y eliminar columnas de la hoja. Tenemos que eliminar las columnas de la hoja. En cuanto al formato, pues podemos establecer el ancho de la fila. Por ejemplo, aquí podemos poner 20 y veis que nos aumenta el ancho de la celda. Aquí podemos ajustar el alto de la fila también como valor numérico. Veis que va subiendo el valor, el ancho de la columna. Le ponemos 20 y veis que los anchos van cambiando exactamente como lo hacíamos cuando nos poníamos con el ratón y nos sale este tipo de puntero y le vamos cambiando el valor. Bueno, con esto hemos terminado por hoy, para no hacerlo muy extenso, y el próximo día seguiremos viendo todos estos tipos de formatos, profundizando, veremos cómo ordenar y filtrar, autosuma, cómo rellenar hacia abajo, hacia arriba, borrar formato, buscar, seleccionar. Pues con esto ha sido todo y os deseo unas buenas tardes y nos vemos en la próxima sesión, que será la quinta, como os he dicho. Buenas tardes.